que podamos darnos el tiempo de reunirnos a estudiar sobre un tema tan importante como la conciencia. Voy a tratar de dejar tiempo para las preguntas porque me gustaría escucharlos y compartir algunas ideas y también tomar este tema tan vasto de una forma que les pueda resultar práctica y útil para animarse a aplicarla en su vida. Creo que este tema trasciende si uno es budista o no. El estudio de la conciencia es muy vasto, debería ser el tema más importante, el que le dediquemos más tiempo. Y muchas veces por estar vueltos hacia el exterior, pensamos que no es tan importante, que quizás cuando me jubile voy a poder hacerlo, o quizás el fin de semana pueda hacerlo, o quizás cuando viaje a India pueda hacerlo. Y mientras tanto se nos van yendo los días llenos de actividades. No hay inconveniente en tener una vida llena de actividades. El inconveniente es desarrollarlo sin un nivel de atención y de conciencia que nos permita brindarnos en esa actividad desde nuestras cualidades inherentes. Disculpen hoy que estoy un poco resfriada. Entonces, la palabra klesha en sánscrito o nyingmongpa en tibetano está teniendo como varias alternativas hasta que haya un consenso en cuanto a la traducción. A veces se les dice aflicciones directamente, a veces emociones, pero se le agrega perturbadoras o aflictivas. Recuerdo que en una ocasión le preguntaban al Dalai Lama si habían emociones buenas, y si uno va directamente al tibetano, entonces están las aflicciones y las cualidades. Por lo tanto, no entrarían emociones buenas y emociones malas. Pero mientras que estemos hablando de lo mismo, podríamos utilizar algo que resuene más en nuestro lenguaje y en nuestro modo de usar esas expresiones. Lo interesante aquí, desde el mismo momento en que Buda empezó a enseñar, luego de llegar al despertar, es una mirada optimista, una mirada positiva de nosotros mismos, aclarando o tratando de separar lo que es el estado consciente naturalmente y lo que es el condicionamiento de la conciencia. Son dos cosas muy diferentes, vivenciadas por cada uno de nosotros de manera muy diferente, y que a veces funcionamos tanto desde el condicionamiento que no nos animamos a pensar en otra forma que fuera libre de condicionamiento, como es ese estado natural del ser. Nos parece extraño, no estamos habituados, pero eso no indica que sea imposible para nosotros. Entonces lo primero que expone Buda es, así como él llegó al perfecto e insuperable despertar, cualquiera de nosotros, por ser conscientes, podemos reconocer esas cualidades inherentes y despertar a esas cualidades. Cuando hablamos del despertar, no es irnos a otro lugar o cambiar nuestra individualidad por otra, sino usar esas cualidades inherentes, funcionar desde esas cualidades inherentes. Dentro de esas cualidades inherentes está, por supuesto, la vastedad, la amplitud, la espaciosidad de la conciencia, que no nos estamos refiriendo a una función cerebral o a una partecita de nosotros mismos. Pero no es solamente esa vastedad o espaciosidad de nuestra conciencia, sino que junto con ella, indisociable a esa amplitud, está la cognición. Y no es una cognición intelectual, sino es una cognición profunda que puede comprender las cosas tal cual son y puede comprender las cosas tal como aparecen. Muchas veces nos tenemos que dar la oportunidad, aunque no hayamos estudiado carreras universitarias asociadas a la física cuántica o a la ciencia y demás, de comprender estas dos realidades. Hay una manifestación que tiene unas características aparentes y hay una esencia que es en el plano de lo absoluto, en el plano de lo último, en el plano de la realidad tal cual es.
Entonces la esencia de nuestra mente, igual que la esencia de la mente de Buda, es esa combinación de amplitud, cognición, en ocasiones se la llama luminosidad, y se agrega un tercer componente que es la no obstrucción. Hablar de libertad está bien, pero ya estamos interpretando qué es esa libertad. En cambio, describirlo por lo que no es, nos deja ese contexto de exploración propio de un practicante budista. ¿Qué quiere decir algo no obstruido? Lo podríamos notar en una acequia en el campo, si está obstruida o no. Lo podríamos encontrar en el viento que no puede pasar por algún lugar y, por otra parte, fluye naturalmente. Lo podríamos notar en nuestro cuerpo, no sé, en el aparato digestivo, en la respiración, en las venas o arterias. Lo podríamos llevar a cualquier otro contexto y entender lo que es no obstrucción. Y al ponerlo desde ese contexto, diciendo lo que no es, nos deja abierto un campo para explorar a qué se refiere. Porque eso que se refiere no podría ser encerrado en un concepto. La realidad tal cual es. Entonces, son esas tres características. Vacuidad, que hablamos de amplitud, espaciosidad. Por ejemplo, la vacuidad de esta habitación permite que todos nosotros estemos aquí. Si esta habitación fuera todo concreto, estaríamos en el pasillo o en la vereda. Pero hay algo muy positivo en la vacuidad, en la noción de la amplitud. No estamos hablando de vacío, sino de amplitud. Y la cognición, la claridad, la luminosidad nos ayuda a discernir lo que vemos, lo que sentimos, lo que vivenciamos. Al principio, acompañado de condicionamientos de lo que hemos hecho antes, y hay veces que por el entrenamiento en la práctica nos animamos a vivenciarlo sin depender de lo que hemos entendido anteriormente. Y luego esa no obstrucción, entonces sí, habla de esa manera de actuar, como se habla de un Buda cuya actividad es espontánea, ya que en el estado de Buda, en el estado del despertar, no hay alguien que esté haciendo algo. Y es tan extraño para nosotros pensar en eso, que vamos a ir aproximándonos de a poco. Muchas veces con las enseñanzas de Buda más elaboradas, lo que hacemos es confiar. Buda no ha mentido, confío en la palabra de Buda, no puedo aproximarme, pero lo dejo. A medida que yo avance en mis comprensiones de esta etapa de mi entrenamiento, me podré ir acercando más a esa consideración de una actividad espontánea, donde no hay un individuo actuando. Por lo tanto, si es espontánea, es constante y es hacia todos. Y entonces no hay en el budismo la noción de un Dios creador que genera una respuesta a los seres, sino más bien una actividad espontánea que está constantemente mostrando cómo ir hacia el despertar, cómo llegar a ser Budas. En la charla de julio les compartí unas placas, las vamos a volver a ver, y les comento otra frase o otro consejo de este gran maestro que se llama Taishitu Rinpoche. Y él dice, no somos budistas, somos budas. Buda no quería que hayan muchos budistas. Buda quería que hayan muchos budas. Y no quiere decir que vamos a ser budas en algún momento. Ya somos budas, solo que no sabemos manifestar esa realidad. Y entonces nos empequeñecemos con la noción de un individuo, que para el budismo, cuando se estudia la individualidad, son tantos componentes que no podríamos llamarlo individuo, sino un conjunto de partes que mientras estén reunidas dan la noción de individuo. Al igual que el ejemplo clásico de un carro. Un carro es tal mientras tenga sus 4 ruedas, en la parte en donde apoyamos, ya sea para cargar cosas o para llevar personas, todos los elementos que tendríamos en cuenta para hablar de un carro,
Y si hay 3 ruedas en vez de 4, o ninguna rueda, diríamos es un carro viejo, es un carro roto, es un ex carro, pero no hablaríamos de un carro con toda su capacidad, ¿no es cierto? Entonces, este individuo a quien tenemos que prestarle tanta atención y tratar de funcionar de la manera más saludable posible, a medida que avanzamos en el camino, vamos a ir descubriendo que existe porque hay muchas partes reunidas. Cuando esas partes no están más reunidas, entonces podríamos hablar de la muerte, podríamos hablar de un individuo cuya realidad ha cambiado, etc. Y me adelanto con esta definición de lo que somos esencialmente para poder después hablar de estas aflicciones. Como occidentales tenemos mucho énfasis en resaltar los defectos y poca atención o tiempo dedicado a observar las cualidades. Y es una costumbre, cualquiera de nosotros podría cambiarla. Nos haría muy bien poder mirarnos desde otra perspectiva, en donde, apoyados en las cualidades, observamos los defectos. Ese es el entrenamiento budista. Entonces, apoyándome en que soy un Buda, hay una bondad fundamental, hay una esencia perfecta que no puede romperse por el enojo, el orgullo y lo que fuera, que no puede mejorarse por la bondad, la compasión y lo que fuera. Es lo que es, fue siempre así, será siempre así, sin que eso determine un individuo encerrado en ese concepto. Y entonces, apoyados en las cualidades, podemos ver las aflicciones, las kleyas. Entonces, el martes de julio, en la charla pasada, habíamos empezado a abrir la variedad. Y por eso voy a tratar de relacionar qué es lo que pasa. Hay mucha gente que está interesada cuándo pasó. Lo interesante no es saber cuándo pasó, cuándo nos alejamos de la realización de ser un Buda y empezamos a asociarnos a la idea de un individuo condicionado. Porque tenemos esa historia judeocristiana del pecado original. Y en el budismo no hay esos mismos conceptos. No es para comparar, sino para mostrarles como diferentes presentaciones. Entonces, no nos importa tanto el cuándo, nos importa qué estoy haciendo ahora con esto y cómo puedo transformar lo que ocurre aquí, la percepción de este momento, para todo lo que siga hacia el futuro. Me importa lo que viví, me importa mucho, pero no es tan llamativo como lo que me ocurre en el momento presente, sobre todo en el campo de la meditación. Entonces, esa amplitud, esa vastedad, esa espaciosidad esencial de la mente, la mal entendemos como el yo. Hicimos y quedamos en una percepción muy pequeña de nosotros mismos. ¿No es cierto? Si un día están resfriados, como estoy hoy, diríamos, casi hay una mirada compasiva hacia mí, me siento mal, no sé qué voy a decir. Y hay una idea de que es algo muy pequeñito, muy chiquitito, que está mal. Pero esencialmente no se modificó nada, por más que exteriormente la salud cambie. Entonces, esa espaciosidad es mal interpretada como el yo. Y nos aferramos a la idea del yo, con todo lo que después se arma desde ese primer error, desde esa primera creencia. Si lo consideramos como una creencia, nos vamos a animar a caminar, a recorrer el camino budista. Si lo consideramos una afirmación, recién hablaba con alguien que la conozco hace muchos años y me dijo una frase tan tajante que le invité a que nos reuniéramos para conversar. No puedo hacer tal cosa. No quiero entrar en detalles. Soy como soy. Y todas esas consideraciones hablan de ese yo pequeñito, encerrado, que no alcanza a considerar la amplitud. Y que entonces todo lo que le pasa a ese yo es fuente de sufrimiento.
Después está la luminosidad, ¿se acuerdan? La cognición. Entonces, la cognición, esa luminosidad, pongámonos en esa palabra que nos va a ayudar, lo interpreto como lo otro. Los otros, los fenómenos, todo lo que está separado de mí. Yo estoy acá y estoy hablando con ustedes. Ustedes están ahí escuchando algo que dice otro separado. Y eso, desde la verdad absoluta, la verdad última, no hay separación entre yo y otros. Eso no quiere decir que después andemos por la calle suponiendo que todos saben lo que estamos pensando y que no hay necesidad de estudiar nada porque ya lo sabemos todo. Porque Buda aclaró siempre, estudien según las dos presentaciones de la verdad relativa y la verdad absoluta, sin mezclarlas. Es fundamental. Entonces, desde la verdad relativa, por supuesto que somos quienes somos. Desde la verdad última, hay una naturaleza esencial que no nos hace ser todos lo mismo. Hay algunas tradiciones hinduistas y demás como que hablan de, y el ser llega a fundirse en el todo. Y el ser de Luis llega a fundirse en el todo. Y el ser tuyo llega a fundirse en el todo. Como que quedamos todos en un todo. No hay esa noción en el budismo. Buda se ha propuesto mostrarnos cómo es la realización de cada uno de nosotros que nos va a permitir percibir un mundo que interactúa con nosotros. Y pueden haber tantas realidades como tantos seres hay. Pero no estamos de vuelta todos encerrados en una burbuja. No es ni una cosa ni la otra. Hay algunas preguntas que le hicieron a Buda y que Buda prefirió no responder. Pero no porque no sabría responderlas, sino porque es algo para encontrar en nuestra experiencia meditativa. No tanto para que alguien me lo describa con conceptos y palabras. Entonces tenemos ese segundo error. Porque percibo el yo, percibo a los otros separados de mí. Y la no obstrucción, ¿se acuerdan de esa tercera característica? Se transforma en las 84.000 emociones perturbadoras o kleshas. Y no es que Buda dijo, son muchas, supongan 84.000. Son realmente 84.000. Y creo que conocemos más de 10, 20, 30 en nuestra manera de ser. Por ejemplo, están las tres principales, ¿no es cierto? La ignorancia fundamental, que se describe como ese desconocimiento de quién somos, esencialmente. Y sobre ella empiezan a salir estos opuestos, el deseo hacia lo que me gusta, la aversión hacia lo que no me gusta, y, por supuesto, la opacidad mental cuando no me interesa. Podríamos, no sé, recorrer nuestro día si tuviéramos tiempo y me irían contando, me gusta, no me interesa. Me gusta, no me interesa. Es muy fácil, es un buen ejercicio, sobre todo cuando no tienen que interactuar con otros. Si están, por ejemplo, viajando en un colectivo y entonces se dejan llevar por sus hábitos y dicen, ese suéter no me gusta, ese sí me gusta, esa cara no me gusta, esta sí me gusta, el ruido que hace el motor no me gusta. Y después está todo lo que no me interesa. No llegué a captar porque no me interesa. Y esas tres emociones tienen 21.000 combinaciones. Apego con aversión, apego con orgullo, apego con celos, apego con torpeza, apego con lo que se les ocurra. Plum, 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 se van abriendo hasta 21.000. Lo mismo con la aversión, lo mismo con la opacidad, y después todas juntas. Entonces terminamos reconociendo esas 84.000. ¿Cómo tenemos que relacionarnos con ellas? No necesitamos trabajar con cada una en particular, sino más bien reconocer el funcionamiento defectuoso, que era lo que les contaba antes, apoyándonos en las cualidades, reconocer un funcionamiento defectuoso que no necesariamente necesitamos seguir sosteniendo. Me imagino que varios de ustedes son padres o abuelos y hay una psicología que hoy se está poniendo en la educación de los padres en donde se apoya lo positivo del hijo.
Por ejemplo, se bajan del auto y el hijo está sentado atrás y cuando se baja alguien le diría, no te caigas. Y eso es un impacto negativo, ¿no es cierto? Estamos diciendo, tenés la capacidad de caerte. Y por lo tanto, sale muy fácil. Si ustedes observan esa reacción, está el cuidado de la madre, que no quiere que ese chiquito se golpee, pero la intención está confusa, porque está hablándole de lo que puede salirle mal. Mientras que si esa madre se toma el tiempo como de reubicarse, de reeducarse, y le dice, pisá fuerte, ahí tenés un escalón, vos podés apoyar esa pierna, después la otra, ya estás de pie, bravo, felicitaciones, etc. Y se van caminando. Y ese chiquito siente que salió del auto con su capacidad. Es interesante. Yo lo practicaba con mi sobrina, que tiene 2 chiquitos adorables. Nos pescábamos todo el tiempo, como caíamos en el hábito de, no, que te va a salir mal, que cuidado, que te vas a golpear. Y darle vuelta, como el uso de las palabras, que vaya afianzando su confianza en sí mismo. Es la psicología moderna, positiva, no es el budismo en sí mismo, pero tiene algo muy favorable, muy en consonancia con esto de apoyémonos en las cualidades inherentes para analizar por qué me enojo fácilmente, por qué me apego fácilmente, por qué tengo conclusiones tan tajantes de cómo tiene que ser la realidad. A veces cuando tengo una familia numerosa y hay una hermana que es muy reflexiva, poco meditativa, y me dice, yo entiendo perfectamente lo que te pasa, déjame que te lo explique. Y yo ya me sonrío por adentro. Y es común, ¿no es cierto? Sí. Entonces ahí vamos a ir metiéndonos de a poco en este contexto de las emociones perturbadoras. ¿Tenés a mano, se puede compartir esa primera placa? Si no, la leo. Sí. Esa que era más larga, que dice de Situ Rinpoche, y que la habíamos visto simplemente para repasarla, que habla de qué otras opciones tenemos cuando esas kleyas o emociones perturbadoras nos invaden. Es la segunda de las que compartí. Vajradhara Situ Rinpoche. Un segundito. Yo mientras tanto se la voy leyendo. Cuando sentimos cualquier tipo de deseo o apego excesivo, algo usual para todos, en lugar de verlo como un enemigo y algo terrible, o aceptarlo como algo maravilloso y deseable, simplemente déjenlo así y observen ese estado mental que es visible y claro. Todos estamos interesados en ver nuestra mente, pero no podemos ver la esencia de la mente. Les doy un ejemplo un tanto inapropiado, pero que de alguna manera ayuda a comprender. Si hay un fantasma en una habitación y tenemos un polvo especial para revelar fantasmas, arrojamos el polvo y podemos ver un cuerpo de polvo. De la misma manera no podemos ver nuestra mente, pero cuando ella manifiesta una emoción, como apego o ira, podemos ver esa manifestación sin problemas. Estamos enojadísimos. ¿Se podrían acordar de alguna situación donde estuvieron enojadísimos? ¿Se sentían vivos? ¿Se sentían dentro de su cuerpo? No. ¿Se sentían conectados con la realidad? No. Tampoco. Hay una exageración, ¿no es cierto? Hay una distorsión de la realidad. Este mismo maestro, Taishitu Rinpoche, dice, lo único bueno que hay en el enojo es la capacidad de decir no. Pero todo lo otro es confuso, es exagerado, está distorsionado. Pero nos sentimos vivos, ¿no es cierto? Y si más o menos tenemos honestidad, decimos, no se metió alguien adentro mío, soy yo. Esta soy yo, enojada. Y caemos
como presas de esa influencia, como si no pudiéramos tener control sobre nuestras decisiones o tener control para detenerlo en un momento y no seguir avanzando. Pero acá nos dice algo interesante. Porque aparecen las emociones, podemos ver nuestra mente. Podemos ver esa manifestación sin problemas. Por eso, les propongo que en vez de rechazar la emoción como algo negativo o abrazarla y perseguirla, simplemente obsérvenla. Así podrán ver la naturaleza de su mente, que se manifiesta en este caso negativamente en la forma del apego, pero ese apego en esencia es la sabiduría del discernimiento perfecto. Se manifiesta de esa manera y es por observar a través de ella que logramos transformarla finalmente. Entonces, acá nos propone algo avanzado, pero muchas veces es porque un maestro que ha visto la realidad y que la comparte con quien tiene interés en escuchar, confía en la capacidad de esa persona, no tanto en el tiempo en que hace meditación, sino en su capacidad. Entonces puede que algunos digan, no sé cómo hacer esto que me está proponiendo. Pero otros, si querés, Sonia, podemos pasar a la galería. Pero otros lo captan. Por ahí no lo pueden aplicar, pero lo captan. Entonces volvamos al ejemplo del enojo. Es algo que siempre se estudia al principio, dentro de todas las aflicciones, las kleyas, el enojo, porque es evidente, porque es explosivo, porque notamos cómo quedamos cansados. Resaltamos la huella. Se afianza la creencia de que este soy yo. Esta es la forma correcta de responder. En vez de responder, no corresponde, te pido que lo conversemos, qué sé yo. Me voy a dar una vuelta a la manzana y vuelvo cuando pueda. Queremos mostrar nuestro punto de vista. Y entonces hay que saber dar marcha atrás. Y sepan que cuanto más rápido damos marcha atrás, más fácil es. Y que dar marcha atrás no tiene nada que ver con ser los derrotados. Hoy se pelearon dos perros míos. No tendríamos que permitirnos tener conductas animales, ya que somos personas. Dos perros, cuando están cegados por el enojo, pueden lastimarse mucho, ¿no es cierto? Dos personas cuando discuten, hay uno que tiene que ser más inteligente. Y si les toca a ustedes, correrse no es la derrota. Correrse viene de una decisión, de esa cognición, en donde corro para no producir daño. Me corro para no producir daño en la otra persona y en mí. Y es realmente importante empezar por lo más fácil y ir hacia lo más difícil. Y empezar por momentos breves y después tenerlo en cuenta más a lo largo del día. Por supuesto, hay algunas aflicciones que están más activadas en nosotros, pero no importa en ese sentido cuántas veces nos podemos enojar en el día, sino qué hacemos con el enojo. Sí, tomamos al pie de la letra lo que dice Taishitu Rinpoche. Decimos, bueno, cada vez que aparezca el enojo, si yo cuido no soltarlo con la palabra o con el cuerpo, tengo una gran oportunidad de conocer la dinámica que hay en nuestra mente. ¿Vieron la claridad que hay cuando estamos enojados? Sí. No es una claridad que discierna correctamente, pero es claridad, la característica del fuego, ¿sí? Junto con la del viento. Entonces no podemos decir que sea igual que la pereza, nada que ver. No podemos decir que sea igual que ¿qué otra se les ocurriría? Saciedad. Somnolencia. La somnolencia, qué sé yo. No tiene nada que ver, estamos así, con todos nuestros poros abiertos y con toda la energía puesta ahí, en ese momento. Sí podemos retirarnos de la escena. Hay un maestro que tiene una enseñanza muy bonita y que dice,
cómo no volver a la escena del crimen. Pero los dejo para otro momento. Y nos retiramos, nos sentamos, donde sea. Se pueden meter adentro de un baño y quedarse sentados ahí. Se pueden ir a una plaza y sentarse ahí. Se pueden ir donde sea y se sientan. No se acuesten ni se pongan a correr. Se sientan y solo observan. No traten de modificarla. No traten de que se vaya. No traten de que se quede. Solo retírense de las condiciones que generó el enojo. Porque el otro no es la causa, es una condición. Es diferente, ¿no es cierto? Sí. Condición y causa. Entonces, causa, supongan, es una semilla en buen estado. Las condiciones son la tierra, la humedad, el sol, los cuidados, etc. La tierra va a favorecer el crecimiento de la semilla, pero la semilla tiene el potencial de crecer. Entonces, me retiro de las condiciones. Tengo ahora una nueva información. Depende de cada uno si la acepta o no, ¿no es cierto? Esa persona no es la causa de mi enojo. Esa persona es una condición para que vuelva a manifestarse el enojo. Entonces me retiro y lo quiero conocer. Quiero conocerlo tal cual es. Y entonces en ese estar con el enojo, no buscamos conceptualizar, juzgar, interpretar, nada. Simplemente estar. Valorando eso que se presenta más allá de la negatividad, del aspecto negativo. Y puede que hayan muy buenos resultados. Pero ven como al principio les dije retirarnos de la escena. Y eso es lo que en las enseñanzas de Buda se habla de la renuncia. Renunciar a seguir dañando a otros. Renunciar a seguir dañándome. Renunciar a sostener que yo soy eso. Renunciar a confundir un defecto con una cualidad. Si yo puedo discernir, entonces ya no voy a caer de vuelta en el error. El enojo está bien. El decir no está bien cuando corresponde. El enojo no está bien. El enojo es un defecto. Pero es un defecto en el funcionamiento de una cualidad positiva. Es ese brillo. Tomemos el apego. El apego no es tan fácil de explorar. Es más como meterse en un camino de barro, en donde el auto hace lo que puede, o si vamos caminando, se nos pueden quedar las zapatillas en el barro. Es algo pegajoso, pesado, constante, en donde mientras que estamos en el apego no vemos cuándo va a terminar. Nos metimos ahí y salimos cuando se debilitó, cuando las condiciones cambiaron, pero no salimos conscientemente. Y ahora esto es un defecto. El amor no puede ser apego, no pueden coexistir amor y apego. ¿No es cierto? Esas frases tan comunes que registramos. El amor es el deseo de que el otro sea feliz. El apego es que el otro me haga feliz. ¿Cómo podría sostener eso en una relación con alguien querido, con un hermano, con nuestra pareja, con nuestro hijo? ¿Cómo podríamos tener esa postura de decir, mi familia me hace feliz? Hay que moverse a cómo puedo llevarle felicidad a ellos. O sea, reconocer que soy feliz por estas relaciones, por todo lo que se da, está perfecto. Pero considerar que el otro tiene la obligación de hacerme feliz, es ahí donde está el error. Quizás no lo dije tan directamente y ahora se los digo más directamente. Y entonces es pegajoso. ¿Y por qué es pegajoso? No nos damos cuenta. Pero podemos notar por lo que otros nos dicen. A veces no lo dicen directamente, a veces no lo dicen por alguien. Esa persona me asfixia, ya no sé más cómo decírselo. O lo que fuera, o la vida misma, o lo notamos en el sufrimiento inmenso que ocurre con la separación.
de un hijo que se va a vivir a otra parte del mundo, o de alguien que muere, o de alguien que no sabe cómo estar conmigo y entonces decide alejarse. Y es un sufrimiento inmenso porque estuvimos colocando una expectativa de una manera errada. La felicidad surge de nuestra comprensión de quiénes somos esencialmente. No podría surgir de condiciones exteriores. Surge de la causa que hay en nosotros. Cuando dos personas tienen un camino espiritual o sienten que la vida tiene un significado profundo, se relacionan desde otro lugar, como complementándose, acompañándose. Y si esa es la situación de alguno de ustedes, de vuelta, nos podemos correr. Y nos corremos de los actos físicos y verbales que fomenten ese apego. Y ahí practicamos la renuncia. Y nos interesamos muchísimo en educarnos en cómo generar algo que sea una cualidad. Por ejemplo, el amor. Le preguntamos a alguien, hacemos un curso, lo que fuera, el amor bondadoso en el budismo, que se define deseo que todos los seres sean felices y que tengan las causas para seguir siendo felices. Tengo que ir por ahí, como alguien curioso de reeducarse. Y entonces, cada vez que se presenta el apego, me retiro. Casi como hacemos con la respiración, ¿no es cierto? Exhalo. Y exhalo. Y vuelvo a sentarme, ahí donde sea que esté. Y digo, esto es apego. ¿Cómo hago para conocerlo de primera mano? No nos importa una descripción intelectual, no nos importa las razones que podamos expresar para justificarlo. En un contexto más abierto, por supuesto que tendríamos todos esos datos en cuenta, pero ahora es yo con el apego. ¿Qué es? ¿Qué hay atrás del apego? Puede que encontremos miedo. Nos aferramos a algo o a alguien por miedo a la carencia. ¿Qué es este miedo? Puede que nos sintamos incapaces de amar, entonces vamos directamente al apego. ¿Qué es esa incapacidad? Y así vamos como aprovechando la aparición de algo que era negativo, pero que me deja algo muy positivo de aprendizaje. Y nos queda la torpeza mental, la opacidad mental, esa situación que nos lleva a estar completamente indiferentes. ¿No es cierto? Hoy en día que, como dice Mingyur Rinpoche, la distracción es la epidemia actual, podemos observar algo que pasa en las redes y capaz que es una película, pero capaz que es una noticia. Y en nosotros se genera una reacción igual, como si fueran actores en una escena en donde, no sé, hay algún desastre y para nosotros es algo que me entretiene en la pantalla. Más allá de eso que buscamos cuando abrimos las redes, podría pasar en lo cotidiano. Y por eso es tan interesante conocer esa emoción cuando surge, esa aflicción, esa klesha, porque de ahí va a surgir la intención de movernos, del interés. Entonces, el apego, decíamos, hacia el amor, la opacidad o la torpeza mental hacia el interés por el otro, el interés por lo que le pasa al otro. De chica, cuando nos proponíamos hacer algún juego, yo soñaba con tener una ferretería. Y me divertía, en un momento Boka Rinpoche explica cómo funcionan nuestras conciencias. Y entonces me parecía re interesante porque había todas esas cosas variadas y había una atención al público. Y buscar una mercadería que le pueda servir y que venga a buscar tal cosita. Y cuando me pasa hoy ir a una ferretería, me encanta cuando yo le pido un cosito para esta cosita y aparece con lo que yo le pido como si tuviera omnisciencia y me lo da. Y
si nos ponemos a pensar, lo que más nos satisface y nos llena de contentamiento es esa relación con el otro a través de la actividad que hagamos, sea traducir, sea la docencia, sea manejar, sea lo que fuera. Y sentimos que esa interrelación con los demás nos hace ser más ricos nosotros mismos. ¿No es cierto? Sí. Ven que vamos bien. No estamos tan mal. Hay muchas cosas por corregir, pero hay algo que nos resuena. Y entonces, el interés por el otro. En estos meses del invierno, que nos ha tocado un invierno muy duro, cuando vuelvo a casa caminando, ya sé quién está durmiendo en cada partecita de las veredas. No le conozco las caras, pero los conozco por las mantas. Y al día siguiente paso y está de vuelta la misma manta. No sé quién habrá abajo. A veces me da mucha curiosidad, pero es una curiosidad innecesaria, ¿no es cierto? Pero sé que hay un ser humano abajo de esa manta y sé que ese ser humano quiere ser feliz y que puede tener las causas para seguir siendo feliz y que lo que más quiere es solucionar esa situación de calle. Y entonces yo puedo aportar algo desde mi lugar sin negar su presencia, interesándome por él. Si tengo la capacidad de asistente social y una estructura que lo permita y demás, nos acercaríamos a preguntarle de qué manera ayudarlo. Pero si no está esa estructura en nosotros, podemos rescatar. Hay un ser humano abajo de esa colcha, abajo de esa manta. Y ese mismo sigue vivo. Y podemos generar una aspiración que pueda encontrar un hogar, que pueda encontrar un trabajo, que pueda encontrar sentirse digno como cualquier otra persona. Y entonces nos conecta con más y más gente y salimos de esa torpeza mental, de esa opacidad mental. Algunas personas sienten que la indiferencia no causa daño, pero si nos ponemos a investigar, es muy dañina hacia nosotros, después hacia los demás. En una ocasión, en un documental, un periodista de esos que buscan noticias le preguntaba a alguien de la calle, estaba con toda su familia, y él le decía, ¿y qué te duele más de día a día? Que la gente no me mira. Y eso es tan fácil de resolver, ¿no es cierto? Entonces ahí vimos las tres principales. El odio, la aversión y la opacidad mental. Los tres se apoyan en la ignorancia de no saber quién soy. O sea, parto de una percepción distorsionada de lo que soy. Por lo tanto, mi conducta va a ser distorsionada. Y las consecuencias de esas conductas van a ser distorsionadas. Por eso es tan importante hablar de estos temas y empezar a probar alternativas. Y podríamos decir que toda la enseñanza de Buda se puede resumir en esto de cómo apaciguar las aflicciones. Cuando hablamos de ese verbo, de esa palabra, parecía como que estén calmaditas, pero que estén. Pero aquí es apaciguar en el sentido de disipar. Es decir, desarraigarlas. Lo que nos interesa es desarraigarlas. Si viven en el campo y se les ocurrió plantar cañas, saben muy bien que dicen, bueno, no quiero más las cañas, las voy a cortar. Y empieza una lluvia suavecita en esta época de la primavera o en el verano. Y el día anterior dijimos, listo, lo logré, no hay más cañas. Luego de la lluvia aparecen 10 veces más. Entonces, y por ahí mucho más lejos de donde estaban las que corté, como 10 metros más allá, 15 metros más allá. Es decir, las raíces fueron abriendo paso y están por todas partes. Entonces yo necesito desarraigar. Y la única manera de desarraigar una emoción negativa es yendo a lo que lo sostiene. Entonces, ahora cambio la dinámica. ¿Quién me podría decir qué sostiene a las emociones? La mente. La mente.
¿Y qué parte de la mente? También ustedes pueden levantar o abrir el micrófono si quieren. La mala percepción que tenemos de ignorancia fundamental. La mala percepción que tenemos de nosotros mismos. Entonces, yo suelo usar anteojos de lejos. Hoy no me los puse. Y yo puedo suponer que la persona que está sentada ahí al fondo tiene ojos celestes. Y lo supongo, realmente no lo veo. No veo el color de tus ojos. Y yo puedo quedarme toda la vida sosteniendo que vos tenés ojos celestes. Hasta podríamos discutir si yo me pongo en una actitud terca. Y vos me decís, pero tengo los ojos marrones. No, son celestes. Es por la luz, es por no sé qué, es por la digestión, pero son celestes. Y es ridículo, ¿no es cierto, el ejemplo? Entonces los invito a que cada vez que están respondiendo desde una emoción negativa, tráiganse un ejemplo de este tipo. Estoy viendo mal. No es tan ridículo basado en lo que pasó con un vestido. ¿Qué pasó? Ese vestido que una gente decía que lo veía azul y otra gente decía lo veía más dorado. No sé si se acuerda que fue algo muy, muy famoso. Y era por la iluminación y no sé qué. Eso. Salió gente a explicar por qué, teoría de la luz, por qué había gente que lo veía distinto. O sea, pero la mitad de la gente lo veía de una forma y la otra mitad lo veía de otra. Era increíble. Tal cual. Sí, hubo un debate acalorado por ese vestido y hasta que después se descubrió que era porque dependía de la pantalla de cada persona, de cada computadora. Uno lo veían dorado y otro azul y otro azul y negro. Pero era por el color de la pantalla de cada persona. Increíble. Por cada monitor, digamos. Ya con estudiar la forma en que llegamos a captar las imágenes visuales que nos explique un científico, no podemos creer. El ojo introduce luz y el cerebro genera la imagen, la genera al revés y nosotros la vemos al derecho. Es increíble, ¿no es cierto? Entonces, cualquier cosa que nos sirva para corrernos de actitudes tercas que fomenten ese malentendido, que fomenten esa distorsión de la realidad. Entonces nos vamos a mover de esa manera, como dice Mingyur Rinpoche, de un yo no saludable. Pasa algo que no era lo que esperábamos y reaccionamos. Y reaccionamos, y reaccionamos. A empezar a encontrar un yo que funcione bien con respecto a las conciencias sensoriales, con respecto a los pensamientos, a los recuerdos, a los proyectos, a las intenciones, a la motivación, a la aspiración, a interactuar con los demás y entender la riqueza de esa interacción. Y entonces empieza a haber un yo saludable, que está interesado en aprovechar esta vida, interesado en moverse desde las cualidades. Y después entonces podemos encontrar en el contexto de la meditación un paso más que nos abra a esa realidad de la verdad absoluta, que trasciende la dualidad, que trasciende los conceptos y que es nuestra verdadera naturaleza. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Quería preguntar en relación a otra emoción para preguntar si forma parte de este tipo de emociones, de la emoción del miedo. Y tendría que ver con que sobre todo cuando quizás surge un miedo quizás desproporcionado, que uno comienza a agrandarlo y generar un miedo más grande del que quizás podría ser esos pasos. Es cierto. Sí, el miedo tiene esa característica salvaje, me sale esa expresión porque nos agarra por sorpresa. Y lo siente primero el cuerpo, ¿no es cierto? Después empezamos a intelectualizarlo y queremos resolverlo desde el intelecto, pero se instaló en el cuerpo. Entonces el intelecto no tiene la capacidad de resolverlo, quisiéramos que se vaya. Pero cuanto más queremos que se vaya, más presente está. Y llega a tener connotaciones que no tienen nada que ver con la realidad. Por ejemplo, si un caballo los golpeó, cuando aparece un caballo aparece la reacción visceral. Yo adopté unos caballos en esta etapa luego de la pandemia
Y aprendo mucho con la persona que me enseña cómo tener un manejo correcto con los caballos. Que cuando tienen algunos traumas y no están domados y todo eso, y me dice, el caballo percibe el miedo, no hay forma de escondérselo. Un perro también podría, ¿no es cierto? Pero el caballo es mucho más sensible. Entonces yo no puedo hacerme de cuenta que no tengo miedo. Porque lo siente, no se lo puedo esconder. Y siendo un animal que necesita cuidarse de los depredadores, si yo tengo miedo no le interesa estar conmigo. Se va a ir con quien no tiene miedo. Y a veces podemos aprender con cosas tan simples, aspectos muy profundos de nuestra conexión con nosotros mismos. Entonces, ¿qué hago con esto? La idea es reconocer el miedo, pero no aumentarlo ni taparlo. Como decía Situ Rinpoche, ¿no es cierto? Que en esa frase hablaba de no lo nieguen, no lo adopten. En vez de rechazar la emoción como algo negativo o abrazarla y perseguirla, simplemente la observamos. Esa capacidad puede ser algo nuevo en nosotros, no está de moda. Está de moda reaccionar, pero podemos elegir no seguir la moda y observar. Es una decisión propia que podemos tener y entonces observamos. Y esa curiosidad va a ir abriéndonos a reconocer las características de ese miedo. Entonces hay mucho en el miedo inicial que es amoroso, es un sentimiento amoroso y compasivo hacia nosotros. Queremos cuidarnos, queremos seguir vivos. Esa parte no tiene nada de malo. Sería ese miedo saludable que diría cualquier médico. Si viene un hombre con un arma o una mujer con un arma, está bien correr. Corre tan rápido como puedas para cualquier otro lado. No le preguntes si es de juguete o si es verdadera, si está cargada, si te va a apuntar o no. Simplemente salís corriendo. ¿Qué nos hace correr rápido? El miedo. Genera un estrés del bueno y corrimos más rápido que nunca. Después vemos que podemos ayudar, pero no nos vamos a meter en una situación que nos queda grande. Entonces, hay que reconocer eso. Hay una mirada compasiva hacia nosotros, hay una mirada amorosa hacia nosotros. Nosotros estamos buscando ser felices. Nosotros estamos buscando estar libres de sufrimiento. Y por eso una situación amenazante nos hace generar miedo. Pero hay tanta variedad de miedo. Ahí entonces lo determinamos, estamos lejos de la amenaza, descansamos, hacemos algo que nos recupere, porque cambió todo el organismo, ¿no es cierto? Hasta el aparato digestivo cambió. Respiramos tranquilos, nos conectamos con lo que nos da bienestar, etc. Y quedamos con esa intención de que siempre pueda reconocer el miedo cuando aparece, en sus primeras etapas. Si lo tratamos de explorar, incluso recordando el miedo, o sea, no cuando lo sentimos en el momento presente, sino recordando el miedo, muchas veces empezamos a ver la distorsión. Entonces, lo que a mí me parecía que era miedo, no lo era. Y si pueden encontrar algo de la vida cotidiana que les sirva como ejemplo, entonces lo pueden activar rápidamente. Por ejemplo, un día estaban esperando el colectivo y vino una persona y les quiso robar la cartera. Me acuerdo de mi mamá, muy testaruda, que no se la dio y que el señor insistió tanto como pudo hasta que se cansó. Por suerte no le hizo más mal. Y ella me decía, cuando vengan otra vez a querer sacarme la cartera, no se la voy a dar. Y le digo, pero mamá, se la tenés que dar, porque vos tenés que vivir. Y no había forma de encontrar esa lógica. Entonces, si un día nos pasa eso, al otro día alguien viene corriendo por la vereda porque se le está por ir el colectivo y nosotros entendemos que viene a robarnos. Se activó un miedo enorme y estamos casi por tirarle algo por la cabeza y la persona sigue corriendo porque el colectivo estaba más allá. Esa experiencia, si la podemos rescatar, nos va a servir para cuando se active el miedo solo, que es lo que pasa muchas veces. No hay algo, hay como una incomodidad y empieza el miedo. No pasó nada, estábamos en nuestra casa,
solos. Y decimos, ay, capaz que mi hermano murió. Ay, seguramente alguien me va a mandar un mensaje negativo. Ay, capaz que hoy me muero. Y no pasó nada exterior que justifique ese miedo. Y lo generamos nosotros. Es muy interesante porque encontramos el poder de la mente. El poder que tiene la mente para generarnos sufrimiento. Y de ahí tenemos que saber corrernos, con la renuncia. Renuncio a hacerme mal. Y entonces pueden usar cualquier cosa, qué sé yo. Pues llaman a un buen amigo y le dicen, ¿qué estás viendo? O contame algo lindo. O se van a caminar a una plaza donde haya un montón de gente. O lo que fuera. No les digo que se refugien en la comida porque después puede ser malsano. Tampoco les diría que se refugien en el alcohol o en algún cigarrillo, pero busquen como alternativas para distraerse a propósito y correrse de esa situación. Es muy lindo tener a alguien que nos conoce bien y simplemente le decimos, ¿me abrazas fuerte? Y entonces ya sabe que por ahí puede ayudarnos. Y son esas cosas de sentido común, ¿no es cierto? Esa persona que nos quiere bien no nos va a preguntar, ¿pero por qué? ¿Qué te pasó? Simplemente nos abraza. Y después se lo contaremos si es necesario. Pero por eso les digo, encuentren como ejemplos el daño que produce el enojo, el daño que produce el apego, el daño que produce la opacidad mental, el daño que produce los celos, el miedo, etc. Renunciar es una acción compasiva hacia nosotros, no es una limitación. La renuncia es cuidarnos de no dañar a otros, de no dañarnos a nosotros. Sí. Bueno, no sé si se puede preguntar ahora o después en relación al miedo. Sí, adelante. Por lo que interpreto, usted está diciendo el miedo es algo que tenemos que tratar de reconocerlo, de corrernos, si bien es válido para cuidarnos, también es peligroso ahondar y abrazarlo y no debemos correr. Y la pregunta es, de acuerdo a otras ciencias que definen la diferencia entre el miedo y la angustia, el miedo reconoce objeto. Tengo miedo de que me asalten, tengo miedo de que se me prenda fuego la casa, tengo miedo de enfermarme. La angustia no reconoce objeto. Hay un estado de desasosiego interno que aparentemente, en el plano consciente al menos, no sabemos de dónde viene. Entonces la pregunta ahí radica, ¿cómo hacemos con eso? Cuando no podemos decir, esto es miedo, sí, sino esto es angustia, y no sé de dónde viene, ¿cómo hacemos con eso desde el punto de vista del budismo? Sí. La angustia está muy asociada a las experiencias pasadas, mientras que la ansiedad se vuelca más hacia lo que pueda pasar. Y Bukha Rinpoche, quien fue mi maestro hasta que falleció, y ahora tenemos la dicha de tener a su nueva emanación, me dijo en un momento, el pasado no tiene la capacidad para hacerte sufrir. Es el recuerdo que generamos en el presente y el apego a ese recuerdo que produce sufrimiento en el presente. Para mí fue un antes y un después, porque entenderlo así, podemos haber tenido experiencias muy duras en el pasado que hayan marcado de cierta manera nuestro carácter y que guardemos de ahí desconfianza o aprehensión a relacionarnos con todo el mundo o lo que fuera. Pero si lo entendemos, aunque sea intelectualmente, cada ocasión puede ser una oportunidad para crecer, para aprender. Entonces, si es un miedo o una angustia que no nos paraliza demasiado, podemos caminar con eso un rato. Recuerden, no la rechazamos, como diciendo quiero que desaparezca, ni tampoco nos aferramos, yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto. Nos quedamos ahí, observando. Somos nosotros mismos, es una expresión de nosotros mismos. Pero tiene que haber un observador que pueda observar separadamente.
para poder distinguir, discernir, y de ahí, por una buena observación, actuar. Y todo tiene que ser en un contexto de lo más fácil a lo más difícil y de momentos breves a momentos más largos, porque es un entrenamiento. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo no sé amar. Y resulta que el amor en el budismo es un entrenamiento. La ecuanimidad es un entrenamiento. La compasión, hasta la alegría es un entrenamiento. Porque hay algo inherente y que nuestro condicionamiento no nos deja contactar. Entonces nos entrenamos hasta que se abre esa puerta y encontramos un amor no entrenado, no fruto del entrenamiento. Pero ese entrenamiento nos dejó muy cerquita. Y así pasaría con todo. Entonces ya el hecho de que nos sintamos molestos, incómodos, cuando se presenta miedo, ansiedad o cualquiera de las otras emociones que hemos contactado hoy, eso ya indica una muy buena noticia, que hay afecto hacia nosotros. Y después entonces ir paso a paso. Sí podemos, a veces podemos verlo desde el razonamiento. A veces no podemos desde ahí, no funciona para nada. Entonces nos apoyamos en el cuerpo, nos apoyamos en la respiración, nos apoyamos en hacer otra cosa, como les decía recién, divertirme, entre comillas, con algo que me corra de ese estado. Y no va a haber como una línea ascendente, va a haber como éxitos, fracasos, éxitos, fracasos, éxitos, fracasos. Pero mientras que la mente va sintiendo estas subidas y bajadas, hay un estado conectado conmigo que fluye continuamente. Y entonces eso me permite ir ganando confianza. Y poco a poco se debilita el error, poco a poco se incrementa la cualidad. Y ese es el camino. Podemos, por supuesto, apoyarnos en cualquier terapia cognitiva que sintamos que nos pueda ayudar, pero es un trabajo tan personal, con un tiempo tan personal y una manera de comprenderlo tan personal, que es interesante que cada uno lo abordemos. A veces se dice Mingyur Rinpoche, si la emoción más fuerte de este momento es el miedo, entonces creen el personaje de alguien enojado. Vieron que hay personas que se enojan de tanto en tanto. Entonces dice, enójense mucho. Como no es la característica que están más apegados, entonces cuando están enojados, dicen, ¡ay, qué dañino que es esto! Y si se conectaran directamente con el miedo, ya no puedo, me supera, es demasiado. Nunca voy a poder ser una persona libre de miedo. Y ahí tenemos la distorsión inicial. Nuestra naturaleza es bondad fundamental, espaciosa, luminosa y no obstruida. Entonces, ¿qué hago yo diciendo? No voy a poder nunca vivir sin miedo. Es solo una creencia. Si nos apoyamos en lo que comenta la ciencia, sobre todo los chicos aprenden un 7% de la comunicación verbal y un 93% no verbal. Todo eso no verbal son creencias. Y todas esas creencias nos llevan a sostener la distorsión. La buena noticia es que no hay una distorsión absoluta. Entonces, es la idea como de desarmar, 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 como los que practicamos meditación los martes, ¿no es cierto? Soltar la distracción. El esfuerzo está en soltar la distracción, no en sostener un soporte de atención. Entonces es soltar una creencia, soltar una creencia. De vuelta, si encuentran un ejemplo práctico que los haga hasta reírse,